Dos, gloria al Señor. ¿Me oyen allá atrás bien, hermanos? Gloria al Señor. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 7 al 10. Vamos a leer de una forma alternada la palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura como sigue. Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 10. Antes, por el contrario, como me vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Que el Señor bendiga la palabra. Que el Señor bendiga la palabra. Puede ponerse cómodo, mi amado hermano. No deje de alabar al Señor. Vamos a hablar, hermanos, en esta noche bajo el tema ¿qué clase de columna soy en la iglesia? ¿Qué clase de columna soy en la iglesia? Cuando hablamos, hermanos, de este hombre llamado Pablo, una persona que fue llamada por Dios en un momento crucial de su vida personal, en un momento donde él perseguía a la iglesia, donde él azotaba a la iglesia, donde él maltrataba a los cristianos, en un momento cuando él tenía el poder y la autoridad que le habían delegado los sacerdotes y los ancianos de Israel. Él ejercía, hermano, con tanta vehemencia, con tanta fuerza, el poder perseguir y hacerle daño a los cristianos, aquellos seguidores de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. Un hombre, hermano, que él mismo se declara como una persona radical en el fariseísmo. Él era fariseo. Él dice que él era fariseo de fariseos. Era una persona cerrada, clara, muy profunda en sus convicciones. ¿Cómo creía él que lo más correcto era perseguir la iglesia y perseguir a los seguidores de Jesús? Porque él creía que esto estaba bien, porque él pensaba que esto era correcto, que era necesario hacerlo. Él creía que Jesús era un impostor, era una persona cualquiera, era quizás alguien que se había levantado para hacerse pasar por algún grande, por alguien de influencias. Pero resulta, mi amado hermano, que este hombre en un momento determinado de su vida tuvo un encuentro directo con el Dios de la gloria. Un encuentro que lo cambió, que lo transformó, que lo regeneró, que lo hizo, como dice la Biblia, una nueva criatura. Ese día que Pablo tuvo el encuentro con el Señor, fue mudado en otro hombre, en otra persona. Ya su manera de pensar había cambiado, su manera de actuar había cambiado, su manera de proceder había cambiado, su manera de hablar había cambiado, sus conceptos religiosos también habían cambiado. ¿Por qué, amado hermano? Porque se encontró con el Dios que cambia,
la vida de cualquier hombre y de cualquier persona. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Por eso, hablar de este hombre, él declara, dice él, antes, por el contrario, como me vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Resulta, amado hermano, que se hacía diferencia entre el pueblo judío y el pueblo gentil. A los judíos se les llamaba el pueblo de la circuncisión, pero al pueblo gentil el pueblo de la incircuncisión. Y Pablo fue comisionado por Dios para llevarle el evangelio al pueblo de la incircuncisión, a los gentiles. Y eso no lo hizo el hombre, eso lo hizo Dios desde el principio. Si usted va conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, dale la gloria al Señor. Bendito Dios para siempre. En el capítulo 9, gloria al Señor. El versículo 15 dice, de Hechos de los Apóstoles, y el Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero ¿a quién lo mandó primero? A los gentiles, al pueblo incircunciso, al pueblo desechado, al pueblo, como dijo el Señor Jesucristo, óigame bien, en San Juan capítulo 1, por favor, gloria al Señor. Santo Evangelio de San Juan, el capítulo 1, aleluya. El versículo 11 dice, hablando de la persona de Cristo, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hablando de los judíos, hablando de los de la circuncisión, le dice, óigame bien, el escritor a Juan, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. El versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? Como los de la circuncisión no lo aceptaron, entonces el Señor le abrió la puerta a nosotros, el pueblo gentil, que éramos de la incircuncisión, para que también fuéramos salvos por gracia. Por eso le está diciendo, óigame bien, el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia o a la iglesia de los Gálatas, antes por el contrario, oiga bien, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pablo era el mensajero de los gentiles. Pedro era el mensajero de los judíos. Pablo era el hombre que Dios había llamado aquel día, cuando dice el capítulo 9 que un rayo, hermano, lo tumbó, gloria al Señor, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y oyó la voz que le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque él creía que lo que hacía estaba bien. Hay gente que hoy día menosprecia el evangelio y cree que hace bien. Menosprecia a los cristianos y cree que hacen bien.
le cierra la puerta a los que le llevan la palabra y cree que hacen bien. No, amado hermano, el que le cierra la puerta al evangelio le está cerrando la puerta al Cristo de la gloria. El que le cierra la puerta a la palabra le está cerrando la puerta a la oportunidad de ser salvo en Cristo. Aleluya. El Señor en un momento determinado, especialmente cuando se habla de aquel incidente, gloria al Señor, de la mujer sirofenicia, gloria al Señor, que ella le dice que tiene una hija atormentada, venga y me ayuda, y el Señor le dice: no, yo solamente soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero esta mujer, hermano, en un acto de fe, también le dice, hermano, que los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. El Señor vino a ellos. El Señor les habló a ellos. La salvación era para ellos, pero ellos la menospreciaron. Ellos le dieron la espalda. Ellos no quisieron saber nada de esto. Entonces el Señor no solamente se quedó mirándolo a ellos, sino que se quedó mirando a la humanidad en general, y por eso abrió la oportunidad. Por eso es que Pablo le está diciendo, oiga, a la iglesia de Galacia: por el contrario, así como Pedro fue a los judíos, el Señor me envió a mí, a los gentiles, aleluya, para que también los gentiles sean salvos. A su nombre sea la gloria. Y luego le dice él a la iglesia: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque resulta que se había levantado un grupito dentro de la iglesia de Galacia, que eran judíos, si le pudiéramos llamar el término, extremistas, radicales, que no permitían que un gentil escuchara la palabra. Aleluya. Eso es como yo, óigame bien, hermano, es como usted y yo evitarle que una persona escuche el evangelio de Cristo. Usted y yo no podemos negarle a nadie la oportunidad de que escuche el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos negarle a nadie la oportunidad de ser salvo. Aleluya. Usted encuentra en ese capítulo, en ese mismo capítulo 2 de los Gálatas, gloria al Señor, en el versículo 4, por favor, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál era el problema? El problema lo radica lo que dice el versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aleluya. Porque hay gente, hermano, que le exigen a otros ser santos, pero ellos no son santos. Hay gente que le dice a otros: viva la palabra, pero ellos no la viven. Hay gente que le exigen a otros: oiga, vista como cristiano, pero ellos no visten. Hay gente que le dice a ellos: oiga, busque a Dios, pero ellos no lo buscan. Hay gente que le dice al otro: arrodíllese, pero ellos no se arrodillan. Hay gente que le grita a ellos: oiga, sea un evangélico genuino, pero ellos no lo son. Así estaba pasando con esta gente
Y eso, hermano, que estaba en un sitio que era un pueblo gentil. Y Tito, siendo griego, oiga bien, lo obligaron a circuncidarse. Porque ellos creían que al cristianismo lo hacía el ritualismo. Por eso hay un dicho por ahí, dice, hermano, óigame bien, que el hábito no hace al monje, pero lo distingue. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Hay gente que dice ser cristiano de palabras, pero en sus obras, en sus hechos y en su comportamiento lo niegan. No se ve claramente que sea un cristianismo genuino. ¿Cuál vino el problema ahí, hermano? Por eso es que Pablo le dice a ellos, antes por el contrario, el que obró en Pedro es el mismo que obró en mí. El que transformó a Pedro es el mismo que me transformó a mí. El que cambió a Pedro es el mismo que me cambió a mí. El que hizo el milagro en Pedro es el mismo que ha hecho el milagro conmigo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y algo más le dice Pablo a la iglesia de Galacia, versículo 8. Oiga bien. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y dice algo más, verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Aleluya. ¿Le gusta a usted saludar al hermano? ¿Le gusta a usted saludar al hermano? ¿Qué hicieron Bernabé y Pablo? ¿Qué hicieron Jacobo, Pedro y Juan? ¿Ah? Le extendieron la mano a Bernabé y a Pablo. Según la tradición, Pedro, Jacobo y Juan eran radicales judíos. Pablo era judío. Bernabé era de Antioquía. Oiga, y Pablo era judío. La Biblia dice que era fariseo de fariseos, criado e instruido a los pies de de un maestro llamado Gamaliel, un erudito en la ley, un judío radical. Alabanza al Señor. Pero en Cristo no hay ni esclavo. Óigame bien, en Cristo todos somos libres. Pero cuando usted le niega la mano a alguien, mire usted que Pablo le dice a ellos, y reconociendo, oiga, está leyendo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, oiga bien, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Reconociendo la gracia. Aleluya. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes o cuántos de los que estamos aquí hemos sido lavados con la sangre de Cristo? Parece que no todos. Y a los que no reconocen, entonces, ¿qué sangre los lavó a ustedes?
¿A cuántos nos lavó la sangre de Cristo? Entonces, ¿por qué no le da la mano al hermano cuando tiene que dársela? Si también ha sido lavado con la misma sangre. ¿O es que la sangre de Cristo que lo lavó a usted es más limpia que la otra? No, hermano. Ahí es donde se empieza a conocer las columnas en la iglesia. Ahí es donde se le conoce la madurez a una iglesia. Ahí es donde se le conoce, mi amado hermano, el avance a una iglesia. Ahí es donde la iglesia deja de ser un niño fluctuante que hay que estarle dando leche, sino que es una iglesia sólida, capaz de resistir y de extenderle la mano al otro para que también se sostenga en Cristo. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Dale un aplauso al Señor, hermano. A su nombre. ¿Qué dice Pablo? Está hablando de esto. Dice, oiga bien, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra. Como diciéndole, somos de los mismos. Pertenecemos al mismo redil. Hemos sido lavados con la misma sangre. Somos hijos del mismo Dios. Vamos a ir al mismo cielo. Somos parte de la misma iglesia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Aleluya. Ahí es donde se conoce la madurez de una iglesia. Ahí es donde se ve la solidez de una iglesia. Y ahí es donde se muere toda niñería dentro de las congregaciones. Aleluya. Hay gente que uno no le puede ir a corregir algo porque de una vez salen corriendo para el hombro del hermano. Ay, el hermano fulano me regañó por tal cosa. Y el otro, en lugar de pegarle un tirón de orejas, tranquilo, mijito, lo mismo me pasa a mí. Un huipita, un niño. Pablo le está diciendo a la iglesia, a mí Dios me llamó a ser el predicador de los gentiles. A Pedro Dios lo llamó a ser el predicador de los judíos. Pero ahora él y yo nos damos la mano porque los dos predicamos al mismo Cristo con el objetivo de llevarlos al mismo cielo. ¿Sabe qué oiga, y Pedro le dice, escribiéndole la carta a la iglesia de Galacia y hablando de ellos, dice que eran considerados como columnas. Aleluya. Que eran considerados como columnas. Gloria al Señor. Por eso el apóstol en alguna ocasión escribiéndole a los corintios le dice, y si alguien te ve a ti sentado en los lugares de los ídolos, ¿no cree que la fe de aquel será debilitada? Por eso Pablo le dice a la iglesia, si al hermano le es ocasión de caer porque yo como carne, pues no la como delante del hermano, con tal de ganar al hermano. No quiere decir que no la pudiera comer. Si el hermano no le gusta verduras, pues listo, comemos aquí verdura. Y usted después se para de ahí y se va para el restaurante Los Arrieros y se come el pedazo de carne que quería. Pero uno tiene que usar madurez, hermano. Somos columnas de la iglesia. ¿Cómo es posible que pasen y pasen los años y en lugar de ser más sólidos, todavía nos tengan que estar dando teterito? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y hay veces, y usted se da cuenta, y yo lo digo por mi esposa y por mi hija que es madre, y por mi esposa, porque a veces cuando venían con el teterito yo me daba cuenta que eso lo calentaban y se echaban un poquito en el brazo. Yo en alguna ocasión le pregunté, dijo, ¿para qué? Dijo, para ver si está caliente y si el niño lo aguanta.
Así hay que hacer con algunos hermanos. Hay que coger el tetero y echarse un poquito a ver si la palabra no está muy dura para que no le haga daño. Para que no se ponga bravito. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Para que de pronto no se le vaya a quemar el paladar, o la laringe, o la tráquea, o más abajito, o el estómago. Pablo se paró frente a ellos y Pablo vio, oiga bien, vio con buenos ojos cuando Jacobo, Cefas y Juan se pararon y le dieron la mano, como diciendo: somos del mismo grupo, somos del mismo equipo, trabajamos por la misma causa, realizamos la misma labor, le predicamos a la gente que necesita el amor de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, ¿qué diríamos ahora los gentiles? ¿Que los judíos no tienen derecho a ser salvos? Claro que sí, hermano. Entonces, ¿qué diríamos nosotros ahora los colombianos? ¿Que los venezolanos no tienen derecho a ser salvos? ¿Qué diríamos ahora los colombianos? ¿Que los argentinos o los panameños o los europeos no tienen derecho de ser salvos? Sí, hermano, todos tenemos derecho de ser salvos. ¿Pero qué piensa así? La iglesia que es madura, que es columna en la iglesia. Entonces el amigo que viene al culto no merece mi saludo para que se sienta bien en la iglesia. O el hermano recién convertido no merece mi saludo para que se sienta bien en la iglesia. O tengo que echarlo por delante, arrastrarlo, quitarlo, darle un codazo para que me abra campo porque yo llevo años en la iglesia y él apenas empezó. No, amado hermano, todos somos la iglesia de Cristo. Todos debemos pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Usted encuentra en Segunda de Reyes, por favor, dale gloria a Dios. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 10, da gloria al Señor. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 15. Dice: yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es, pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano y luego lo hizo subir consigo, oiga bien, en el carro. Mire bien, este hombre llamado Jehú, gloria al Señor, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Usted encuentra que la Biblia habla de los recabitas en el libro de Jeremías, donde el Señor, oiga bien, le dijo al profeta Jeremías: lleva a los recabitas al aposento y ponles vino delante de ellos y díganles que beban. Y Jeremías tomó la familia de los recabitas y los llevó al aposento y les sirvió vino y les dijo: bebed vino. ¿Y qué le dijo Recab? Oiga bien, Recab, hijo de Jonadab, le dijo: no, porque por mandato de nuestro padre nos dijo que no beberíamos vino, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos, por todas las generaciones, porque así nos fue mandado por nuestro padre Recab, no beberemos. Hermanos, si muchas veces la palabra de un hombre firme en el corazón y en la mente de una familia,
cuánto más la palabra de Dios debe de ser firme dentro de la iglesia. Aleluya. No lo vamos a hacer. Gloria al Señor. No, hermano, es que me tocó porque era que estaba en medio de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de estudio, de mis compañeros de yo no sé qué, de mis compañeros, y me dijeron que si no esto y que aquello, y me tocó. No, hermano, a uno lo único que le toca es morirse, pero no pecar, pero pararse en la raya. Por eso Jehú, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Porque, hermano amado, esa mano estrechada es un acto de amistad sincera. Por eso cuando usted le quita o le niega el saludo al hermano, usted y yo podemos terminar siendo hipócritas dentro de la iglesia. Podemos terminar haciendo acepción de personas dentro de la iglesia. Y muchas veces, si se trata de una persona madura o columna de la iglesia, con más veras se le ve feo ese acto. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Porque la iglesia somos llamados a estar unidos, todos unidos. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Todos unidos. A su nombre la gloria. A su nombre. Aleluya. Ese término, un pueblo unido jamás será vencido, eso no es un término cristiano. Ese es un término revolucionario. Eso lo sacaron los revolucionarios para lograr congregar al pueblo sobre cierto régimen, sobre cierto gobierno, y por eso empezaron a decir que un pueblo unido jamás sería vencido. Y si lo aplicáramos en el sentido de la verdad dentro de la iglesia, es verdad, un pueblo unido Satanás jamás podrá vencerlo, porque está unido en Cristo. Somos uno, dice la palabra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Por eso, y pareciera como ilógico, uno dice, se atreve Jehú a preguntarle a Jonadab: ¿es recto tu corazón como el mío es recto para con el tuyo? Esa es una pregunta, hermano, que hoy día muchos, para salir del cajón, le dicen: claro, cuente conmigo para las que sea. Gloria al Señor. Y apenas hay gente que se aparta del lado de alguien que le quiere hacer mal. De pronto no le desea tanto mal, pero dice: ay, Señor, tanto rayo por ahí perdido, tanto rayo que se pierde por ahí. Mire ese enemigo que yo tengo. Hoy día, hermano, la palabra rectitud en el corazón hoy está a flor de labios en muchas personas por salir del paso. Pero lo que Dios no busca son palabras de labios, sino sinceridad del corazón, amado hermano. Por eso es que es necesario que dentro de la iglesia, cada día la iglesia se consolide. Gente dentro de la iglesia, que no vengamos a hacer, óigame bien, un estorbo, sino una columna dentro de la iglesia. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Que todos podamos ser una columna dentro de la iglesia. Pero mire lo que le pasó a Tito. Gloria al Señor.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Si usted lee el versículo 1 del capítulo 2 de Gálatas, mire lo que dice. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Oiga, hermano, 14 años después y todavía la gente le tenía cierta cosa guardada a Pablo. Uno cree que el tiempo olvida las cosas. ¿Usted no se da cuenta que hay señoras o la esposa por allá a la vuelta de unos 8 o 10 años le acuerda al esposo, se acuerda que usted hace 8 años me hizo tal cosa? ¿Usted todavía se acuerda de eso? Claro, lo tengo fresquito en medio de las 2 cejas, le dicen. Y él se queda un poquito como pensativo. A mí ya se me había olvidado eso. A mí no, le dice ella. Imagínese que 14 años después todavía le seguían restregando a Pablo que él no era original, un judío verdadero, que era un traidor. Pudieron haberle dicho: usted es un vendepatria, usted es un traicionero, usted hizo amistad con este y con aquel, y como si fuera poco, nos trajo a un griego aquí a metérnoslo hoy. 14 años después nos trajo a Tito, y si usted lo quiere entrar, tiene que circuncidarlo. Entonces ahí es donde Pablo dice en el versículo 4: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pues no se da cuenta, hermano, cuántos años hace que David cometió el adulterio con Betsabé y todavía se lo recordamos. Porque el hombre es así, hermano. Y hay algunos que se ufanan de llevar 100. No, yo ya llevo en la iglesia, yo ya llevo como 15, como 20 años. Y vaya y mírele uno la madurez que tiene. Todavía tiene el tetero pegado a la boca. El día que el predicador le da la palabra y se la sienta un poquito a la raíz, ese día sale resentido y dice: no vuelvo al culto porque el pastor me las echó, porque el pastor me tiró a mí hoy, porque el pastor me dijo esto y me dijo aquello. No es el pastor, hermano. Lo que pasa es que todavía sigue siendo un niño a pesar de los años en la vida cristiana. Por eso es que Pablo le está diciendo a ellos y les está recordando, oyendo todo esto. Entonces se levanta Jacobo, se levanta Cefas, que es Pedro, y Juan, el apóstol amado, y les tienden la mano. No, Señor, ya eso es historia para nosotros. Ahora ustedes y yo estamos en Cristo. Ustedes le predican a ellos y ellos van a ser salvos, y nosotros le predicamos a ellos y ellos van a ser salvos, y ellos, usted y yo, nos encontraremos con el Señor en el cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, amada iglesia, cada día tenemos que tener más solidez, más madurez. Amén, hermano, en la vida cristiana. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A su nombre sea la gloria. A su nombre. Por eso, a mí me agrada ese puntico cuando Pablo le dice a ellos: y reconociendo la gracia
que me había sido dada. Es decir, ellos, los de la iglesia de Jerusalén, se dieron cuenta que en Pablo y en Bernabé y en Tito también estaba la misma gracia que estaba en Pedro, en Juan y en Jacobo. Ellos entendieron que el mismo Dios que estaba obrando allá era el mismo Dios que estaba obrando acá. El mismo Dios que estaba salvando allá, ese mismo Dios estaba salvando acá. Porque Dios no hace diferencia, hermano, de nacionalidad en la persona. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y el día que usted llegue al cielo, allá usted no va a oír una voz que diga, bueno, y los colombianos todos aquí. No. O que hay una voz por allá que diga, hey, todos los líderes de la iglesia de Manizales aquí. No. O una voz que diga, todos los que cantan y el alabanza de allá de la iglesia central en Manizales, en este rincón. No, hermano. Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios no hace acepción de personas. Todos vamos para el mismo cielo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bendito Dios para siempre. Y si usted cree que cuando llegue allá va a perder la belleza, no, hermano. Allá sí de verdad todos seremos bonitos. Eso sí, hermano, póngale la firma. Allá sí todos seremos bonitos, hermano. Allá no habrá necesidad de espejos, porque todos estaremos a la imagen y la semejanza de Dios en el cielo, hermano. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Pero ¿dónde están, como dice Juan, como dice Pablo, que eran considerados como columnas? Yo le pregunto, hermano, ¿es usted una columna de la iglesia? ¿Le da miedo decir ahora? Sí. ¿Le da miedo decir ahora? ¿O es que no se ha comportado como columna? ¿Ah? No está dando el ejemplo como columna. No está siendo el punto de admiración o el punto de referencia de otro para seguir adelante. Porque hay gente que viene en las iglesias y hay gente que le gusta cómo ora usted y quieren aprender a orar como ora usted. Hay gente que le gusta cómo hace usted las palmas y le gustaría aprender a hacer las palmas de la misma manera. Hay gente que le gusta cómo levanta usted la voz y ellos quisieran hacer lo mismo, porque terminan siendo una inspiración. Cual sea, oiga mi hermano, cual sea, usted y yo tenemos que ser una columna dentro de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Y no estemos esperando que venga el nuevo a decirnos, oye hermano, vamos al culto hoy. Debe de ser al contrario. Usted que es columna, decirle al nuevo, sí señor, vamos para el culto hoy. ¿A qué hora lo recojo? ¿Dónde nos vemos? Vamos para la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? No pueden los pájaros estarle tirando a las escopetas, hermano. Debemos de ser esa columna. Por eso es que le extendió la mano. Y Pablo y Bernabé entendieron. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Y por eso él dice en el versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Porque había algo que tenía la iglesia primitiva, y usted encuentra, amado hermano, en el capítulo 13 y en el capítulo 6 cómo la iglesia primitiva mantenía pendiente de los huérfanos y de las viudas allá en Jerusalén. Ahora que Pablo está fuera, él está diciendo, de vez en cuando acuérdense de los pobres y de los necesitados. Y le dice él,
Oiga, lo cual también procuré con diligencia hacer. Porque él se sentía parte de ellos. Pero era que habían algunos hermanitos ahí encubiertos, gloria al Señor, como hoy día. Hay gente en las iglesias que le procuran decirle al otro: no se junte con ese, no vaya con ese, no hable con ese. Y hay otros que son cizañadores y les gusta visitar al hermano. Yo vine acá porque fulano de tal, ojo con fulano de tal, ojo con aquel, ojo con el otro. Usted no sabe, mi amado hermano, que eso Satanás lo aprovecha para hacerle daño a la iglesia. Usted no sabe que eso es traición al que compró nuestras almas en la cruz del Calvario. Que fue el Señor el que pagó el precio. No fui yo, fue el Señor el que pagó el precio por nuestra alma. Por eso hay que ayudar a esa vida, y en lugar de sacarla hay que introducirla más dentro de la iglesia. Por eso usted y yo, grábese esta palabra: usted es una columna en la iglesia, no un estorbo. Porque si fuéramos un estorbo, ¿usted sabe qué dice la Biblia al respecto? Se lo recuerdo. La Biblia dice: el que haga caer a uno de estos mis pequeños, mejor fuera no haber nacido. Mejor es que se amarre una piedra de molino al cuello y se tire a lo profundo de la mar, antes que hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. Porque usted y yo tenemos que aprender a tener cuidado de la iglesia, mi amado hermano. Usted y yo tenemos que aprender a cuidar la iglesia, a proteger la iglesia, a llevar adelante la iglesia. Por eso el Señor declaró: aún tenemos que orar, aún hasta por nuestros enemigos. Aleluya. Uno puede orar por el amigo, pero orar por el enemigo. Y la oración no es para que le vaya mal. La oración es: Señor, bendiga a mi enemigo, prospere a mi enemigo. Señor, si está enfermo, sana a mi enemigo. No le digas: Señor, llévatelo. No, Señor, sana a mi enemigo, perdona a mi enemigo, restaura a mi enemigo. Mira los problemas de mi enemigo, mira esto, mira aquello. No, amado hermano, al contrario, el Señor nos mandó a orar por ellos para que les vaya bien. Aleluya. Y si oramos por el enemigo para que le vaya bien, ¿cuánto más por el amigo, hermano? ¿Cuánto damos la gloria al Señor? A su nombre. Y yo le digo una cosa, y se lo profetizo. Delante de Dios se lo profetizo. El que empiece a hacerle caer a un pequeño al Señor, créame que usted va de camino al barranco. El que termina perdiendo es usted. Porque también se puede ir al barranco como esa otra persona, porque está procurando el mal de esa persona. Y ninguno que está en Cristo procura el mal de nadie, amado hermano. Ninguno que está en Cristo procura la destrucción de nadie, amado hermano. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? ¡A su nombre! Por eso es que los apóstoles, las columnas, le dicen a Pablo: solamente que se acuerden de los pobres. Y Pablo dice: lo cual también procuré con diligencia hacer. Acuérdese del débil, hermano. ¿Me oyó? Acordémonos del débil, hermano. Acordémonos del que está empezando. Acordémonos de extenderle la mano y decirle: siga adelante, Dios lo va a ayudar. Siga adelante, Dios lo va a ayudar. Siga adelante, que Dios lo va a ayudar. Que Dios nos ayude, amada iglesia.
Que Dios nos ayude, amado hermano. Por eso no le niegue la diestra a nadie. No se la niegue. Haga sentir bien al hermano y a la hermana. Haga sentir bien al joven y a la señorita, al niño, al adolescente. Aleluya. Porque muchas veces, ¿sabe qué decimos algunas veces? Este lugar está en el mejor lugar, está mejor que si estuviera en su propia casa. Pero resulta que nosotros a veces le hacemos la estadía aquí como de cuadritos. Como que no nos cayó bien verlo. Dijimos que estaba mejor en este lugar que en su propia casa. Con una mirada de esa yo estaría mejor en la casa. ¿Sí o no, hermano? Nadie me está mirando mal. Solo miro la pared y si es blanca me está viendo con el color blanco, si es azul o verde, lo que sea, no hay problema. Por eso, amado hermano, procuremos cada día que aquellos que vengan sientan que aquí hay una iglesia madura. Que todos somos columnas de la iglesia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? El Señor no nos trajo solamente para ocupar una silla, nos trajo para ser columnas de la iglesia, a meter el hombro para sostener ese edificio hasta que Cristo venga. ¿Me oyó, amado hermano? Hasta que Cristo venga. Así que hay que aprender, hermano, a ayudar a sostener al hermano, a los más débiles. Colóquese de pie, por favor. Padre que estás en el cielo, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Dígale, Señor, yo quiero ser una columna en la iglesia. Quiero ser